Creo que nos hace falta trabajar mucho en la parte de seguridad y de logística terrestre. El tema, por ejemplo, del terrorismo a nivel terrestre ha sido muy complejo en México y ha habido casos de robo de material peligroso que está incluso catalogado así a nivel internacional, que sería parte de una actividad terrorista, y han desembocado en atentados. O desaparecen armas, nunca más sabemos a dónde van a parar. Creo que ahí no hemos puesto atención y que podríamos tener al menos un trabajo preventivo muy serio. El robo de este tipo por vía terrestre en México es un modo de subsistencia de grupos afines a partidos políticos, a intereses políticos, que hay un enorme mercado negro, pero no solamente de sustancias peligrosas, no solamente de lo que enmarca el artículo 139 del Código Penal, ¿no? Hoy con que fue ampliado el tema del terrorismo, se habla mucho más todavía de la vía terrestre, ¿no? Y de las vías de comunicación en México. Entonces, si enfatiza en eso, debería de haber un cuidado extremo de toda la cuestión de la mercancía, el mercado negro, que llega a los tianguis, a los famosos tianguis, a los mercados ambulantes, y esto va afectando a nuestra economía y va afectando a nuestra industria, la va mermando. Pero lo que no quieren hacer, y aquí sí te lo voy a decir con todas sus letras, los políticos, es meterse con ese modo de subsistencia de estas agrupaciones o de estos sectores sociales que viven de delinquir, pero no viven de delinquir ayer, todo el tiempo, ¿sí? Entonces roban grandes lotes, ¿no?, de marcas importantes, de producciones completas, y lo más increíble es que se saben las rutas, los horarios. O sea, estamos hablando que ya hay una red, ¿no? Entonces no es pequeño crimen, esto ya es crimen organizado. A eso súmale a estos otros grupos transnacionales, como el narcotráfico y el terrorismo, que también realizan este tipo de apoyo con estas redes de mercado, de comercio informal, porque es más fácil disfrazar, ¿no?, el tráfico de armas, el tráfico de material peligroso, a través de entrar en una especie como de red y en contubernio con estos grupos de comercio informal, ¿no? Entonces, todo está conectado, y yo creo que es muy complejo, son muchas redes que se entrecruzan, y que debería de haber más bien un trabajo donde reconozcamos primero el fenómeno y tratemos de evitar que los gobiernos sientan que tienen demasiados compromisos con estos grupos, y que los empresarios y nuestra industria no puede hacer nada ante algo así, porque es un fenómeno que ya le rebasa, ¿sí? Que tiene que ver con la propiedad nacional. La seguridad nacional involucra ya una conciencia de que somos un país en relación con otras naciones, un estado que se relaciona con otros estados, y que por lo tanto tiene una responsabilidad en materia de seguridad para consigo mismo y para con los demás. A mí me sorprende, porque somos uno de esos países que nuestras leyes son letras muertas. Tenemos una base legal sólida, pero que no sirve para nada. Quizá tenemos un código penal a nivel federal de los más completos, yo creo que en América, y uno de los más fuertes que pudiera haber en materia penal, pero no lo utilizamos. O sea, realmente en la práctica muchas leyes están para no aplicarse, y no tendría por qué entonces haber otra tipificación en materia de seguridad terrestre, porque la incluye el 139. Ahí dice: cualquier tipo de robo, ataque, daño, amenaza a, ¿no?, las vías terrestres de comunicación. Ahí lo dice, pero ¿qué pasa? Que es letra muerta, y de las últimas modificaciones las hizo el propio partido que está en el poder. O sea, entonces a mí me parece extrañísimo que si lo vamos ampliando para ser en teoría más específicos, se vuelve más abstracto, y tal parece que entonces
como todo puede ser terrorismo, ya nada es terrorismo. No, yo te voy a decir, todo puede ser terrorismo y todo es terrorismo en este momento en México. Y si no, pregunten con los mismos transportistas que hacen rutas largas, es común que encuentren cuerpos colgando, cuerpos a las orillas de las carreteras, obstaculizados los caminos por los mismos narcotraficantes, ¿no? Si esto no es terrorismo, yo no sé a qué le van a llamar terrorismo, ¿no? Hay territorios perdidos en México, ¿sí? Donde no vas a encontrar nunca un elemento policial, nunca un elemento de Guardia Nacional, nunca un elemento. Pero sí vas a encontrar a muchos que están disfrazados de elementos de seguridad, vas a encontrar a muchos delincuentes que van a estar obstaculizando. Te digo, es muy extraño. Yo pienso que ahí tenemos que fortalecer primero, no solo la cantidad de elementos, sino la forma en que los vamos a distribuir. Trabajar en conjunto con las empresas. Yo creo que los empresarios sí tienen poder y fuerza y también pueden influir de manera determinante en los gobiernos. Entonces, que exijan que haya una cobertura terrestre, un acompañamiento en materia de seguridad. Una cosa es que el Estado esté rebasado y otra que el Estado tenga compromisos con grupos delictivos. Cada vez se convierte más en este principio de plata o plomo, ¿no? La constante presión del crimen organizado, ¿no? Esto sí es preocupante, porque lo que ya está cambiando es el tipo de violencia y el nivel de violencia. Por eso yo he insistido en el terrorismo. Ya no hay límites en ese sentido, y eso sí lo tenemos que ver, porque si no, estamos pensando que todo es un asunto, como siempre nos lo han dicho, es que se peleó ese grupo contra este y entonces están saldando cuentas. No, eso no es cierto. Entonces ahí es donde hemos perdido ya el Estado y tenemos que recuperar el Estado de Derecho para tener una posible democracia. Si no, no va a haber salida. Lo que no es legal es que tú le cedas o le permitas a alguien que tome el papel del Estado y llegue y cobre un impuesto, y llegue y le cobre derecho de piso al empresario, ¿no? O al negociante o al comerciante. Eso es, ya ahí ya perdiste todo, y me preocupa mucho que el gobierno no tome las medidas que se requieren. En ese sentido debería de haber presión, no en firmar acuerdos, no en firmar programas, letras muertas, ya tenemos. Mejor yo les recomiendo, y sí, de verdad, de la manera más atenta, tanto a los asesores jurídicos de los empresarios, que revisen bien el Código Penal. Yo les aseguro que ahí está todo. No necesitamos más firmas. Lo único que necesitamos es acciones coordinadas y exigirles que cumplan la ley. El gobierno, si no tiene la voluntad, no lo va a hacer. Necesitamos que empiecen a trabajar ya.